Tov, una buena mañana, un buen Erev Shabbat, Shalom, Bezrat Hashem, y segundo día de Rosh Chodesh. Todas las confluencias que nos traen a compartir este espacio de reflexión, de crecimiento, diría yo, con el Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja. Gracias por acompañarnos en este tiempo de Erev Shabbat, Perashat Shofetim, segundo día, decíamos, de Rosh Chodesh. Que el mes de Elul traiga consigo todas las brajot y fundamentalmente las expectativas de un tiempo que sensiblemente sea mejor. Este tiempo, como explicábamos a lo largo de los shiurim semanales, es el tiempo que nuestros jajamim definieron como cuando el rey está en el campo. Quiere decir, cuando ya fuera de su palacio está al alcance, entre comillas, de cada uno y uno de nosotros. Es el tiempo de buscar ese encuentro, es el tiempo de procurar ese encuentro, porque procurar significa ir hacia la cura y eventualmente mucho es lo que tenemos que curar, no solamente en los aspectos físicos, sino y fundamentalmente también en los caminos espirituales. Rav Wolbe nos está hablando ya en este Sha'ar Shelishit, en esta tercera puerta, hablando de la Perashá, ¿no? Shoftim beshoterim titen leja bechol she'areja, jueces y guardianes habrás de poner en todas tus puertas, en todos tus pórticos. Y eso es sustantivo porque en última instancia nos está hablando el Rab acerca de las puertas del conocimiento de cada uno de nosotros. Y no hay ninguna duda de que la tarea fundamental y prioritaria es Da'at Atzmenu, como surge en este punto. Ya habíamos llegado entonces al punto de lo que activa el mundo de las mitzvot, de las midot, de las cualidades, de los atributos, o por el contrario, hay midot, que representa todo aquello que es lo bueno que hay en mí, pero también hay midot, que representan, curiosamente, todo lo malo que hay en mí. Entonces hay midot tovot, está aquella midá positiva, aquello que vale la pena rescatar de mí, y están aquellas midot completamente negativas, aquello que obviamente quisiera desechar ya de por sí, abandonar de mi conducta para poder cambiar. Y eso es lo que permanentemente surge en el recorrido de la vida. Y todo eso no es que pertenece a un grupo cronológico o pertenece a una dimensión de la vida. La persona es persona desde los 0 hasta los 120 años, si quisiéramos tomar un perfil de ese hombre, de esa mujer. Por supuesto que hay edades, diferentes edades, como estuvimos estudiando el domingo en el Pirkei Avot, ya casi promediando el estudio de Pirkei Avot. De una u otra manera, cada edad tiene una representación en cuanto a la actitud, en cuanto a la conducta. Nos dice el Rav, ya promediando este Da'at Atzmenu, este conocernos a nosotros mismos, Amaf'il tamidot u hamatzav hachitzoni. Aquello que pone en marcha, aquello que moviliza, todo lo que son nuestras midot, tanto las cualidades, las buenas como las malas, es la situación externa, la que nos rodea. Cada situación tiene en su poder, para mal, despertar dentro de nosotros algunas de esas actitudes, algunas de esas conductas. Si nosotros podemos tomar conciencia y analizar la situación antes de que lleguemos a ella, o estando en la situación ya, mamás viviéndola, e imaginásemos, dice él, qué tipo de atributo, virtud o defecto, depende de lo que se vaya a despertar, se puede o pueden hacer como consecuencia de esa situación, entonces
seguramente podríamos saber con certeza que esa midá, hablemos de midot nada más ahora, que esa midá actúa dentro de nosotros entonces, incluso si no la podemos distinguir, no la podemos ni siquiera considerar que está en medio de nosotros. Dice, mira, dice Ravolve, ¿sabes qué? Toma una regla general en tus manos, una midá que puede despertarse en nosotros, que puede nacer en alguna situación, seguramente ella se despierta, habrá de nacer. Y toda acción que habremos de operar en esa situación, nace, surge de esa midá, ya sea, insisto, buena o ya sea mala. Es decir, Volve nos trata de enseñar en forma simple que nosotros los seres humanos estamos movidos, movilizados, promovidos por las situaciones que nos rodean. Eso se llama, en términos de la psicoterapia, llamémoslo así, se llama lo reactivo. Cómo la persona reacciona frente a esos estímulos. No solamente los animalitos de Pavlov reaccionan a los estímulos, también nosotros, los seres humanos. Por eso decía que mientras somos personas, siempre hay estímulos. Y por supuesto que esos estímulos, bueno, pueden ser diferentes estímulos, pueden ser estímulos que operan en lo físico, pero también hay espíritus que operan en el mundo de lo espiritual. Entonces, eso no quiere decir que haya una etapa para lo físico y una etapa para lo espiritual. Las personas, cuando consultan por todo tipo de situaciones que les acontecen en su vida, para las cuales no están preparadas y por lo tanto no saben cómo cotejar esa situación, no saben cómo poder enfrentar esa situación. Y eso nos pasa a todos nosotros. Todos vivimos situaciones nuevas en las cuales, bueno, no solamente pasa el resolver la situación por la costumbre o la resignación, también tenemos que tratar de intentar superar esa situación. Y superar la situación significa tomar conciencia qué está actuando en nosotros en ese momento. Rambolve dice, toma este principio en tus manos. Quiere decir, si hay alguna midá, hablemos de lo bueno o lo malo, que se puede despertar en nosotros en alguna situación, por supuesto que se habrá de despertar. El tema es que la persona tome conciencia de que lo que eso genera dentro de sí. Dice Rab, Beajalta Besabata, nos dice la perashá de Aikel, la perashá de la semana, hace 2 semanas atrás. Una situación real, concreta. Dice que Ulay, dice, puede darse la situación de que tú entres en tu tierra, trabajes, tengas riquezas, Beajalta Besabata, y por cierto, comerás y te hartarás. Y la persona en ese momento no solamente habrá de bendecir a Dios, sino que, por el contrario, dice la Perashá, cuando la persona siente un sentido de opulencia, de satisfacción, entonces, enseguida después dice, y Shameru lahem peniftele babhem. Quiere decir, tened cuidado de que vuestro corazón no se vea seducido. ¿Qué quiere decir? Explica la Gemara, Ein Adam mored be'akadosh baruch hu ela mitoch sevi'ah. Curiosamente, la Gemara plantea que si se da que la persona se rebela con B larga contra su creador, esa rebeldía se produce en circunstancias de sevi'ah. Sevi'ah quiere decir cuando la persona se encuentra altamente satisfecho. Quiere decir cuando ya está como relajado,
de todo aquello del placer que tiene. Entonces, la sevi'á, esa satisfacción, ese sentimiento de hartazgo, es una situación que obviamente lleva al hombre inmediatamente a desprenderse de su fe en Dios. Libaot es el término en la Torah. Baishman Yeshurun Baibaat. Engordó Yeshurun Baibaat y pateó. Quiere decir, se alejó, tomó distancias de su creador. Beasabea, y la persona satisfecha que ha llegado al hartazgo, seguramente, explica el Rab Wolbe, habrá de caer en esa situación si no habrá de tomar recaudos para su alma emocional. Pen esba bekihashti beamarti mi Hashem. Este es el anteúltimo capítulo del libro de Mishlei. Un libro que es nuestra próxima deuda, poder estudiarlo, poder comprenderlo, poder ayudarnos con ese libro que todo el mundo, por lo menos los hombres y las mujeres, nuestras mujeres, conocen su último capítulo, Eshet Hail Miimtza. Ese es el 31. Pero el capítulo 30, inmediato anterior, tiene un pasú que dice, el hombre hablando para sí mismo, y dice, Pen esba. No sea cosa que llegue yo al hartazgo, no sea cosa que llegue yo a mi satisfacción, Bekihashti, y entonces entraré en la negación, Beamarti, y he de decir, mi Hashem, ¿quién es Dios? Vaya, no hace falta ser faraón para negar la existencia de Dios. Hace falta ser un hombre que pierde sus verdaderas dimensiones, que pierde su realidad, su impacto con el mundo exterior, y piensa, obviamente, que la vida es un picnic permanente. Y entonces allí está ese hombre que pierde esa conexión. Cuando Moshe Rabbenu recuerda al principio de este Humash que estamos viviendo con tanta intensidad en estos Shabbatot, Humash de Barim, cuando le recuerda a él de Barim, Asher Diber Moshe el Kol Israel, Bamidbar, Ba'araba, Morsu, Ben Paral, Ben Tofen, Belaban, Bahatzerot, Bedi Za'av. El último sitio que él menciona es Di Za'av. ¿Qué quiere decir? Así dijo Moshe, nos explica el Midrash, Kajamara Kadosh Baruchu, Moshe, perdón, le dijo Moshe delante de Kadosh Baruchu, Ribono Sherolam, soberano del universo. Bishvil Kesef Bezahav, Sheishpat Alaem le Israel, Amru Dai, Di Za'av. Tome la palabra di, dale tiut, podemos leer dai. Dai es suficiente, maspik. Dai Zahav, demasiado oro. ¿Qué le dijo Moshe, el defensor de Israel, a ultranza, soberano del universo? Por la tanta plata y oro que tú les has dado a ellos, a Israel, hasta que ellos dijeron, basta. Eso fue lo que los provocó a ellos, los llevó a ellos a erigir el becerro de oro. Fuerte, ¿no? Moshe Rabbenu, defensor a ultranza de Israel, le dice, Kadosh Baruj Hu, tú eres el culpable de eso, si podríamos así decirlo, ¿no? Muy fuerte, pero el Midrash tiene esa riqueza, donde el hombre se encuentra con total libertad, para poder enfrentarse al Todopoderoso. Esa es la riqueza que tiene el judaísmo rabínico, que tú eres libre para poder hablar con él. Por supuesto que Kadosh Baruj Hu te va a escuchar, y por supuesto que en algún momento te va a responder, no hay ninguna duda. Él también sabe, y ya sabe lo que yo voy a proponer. Es más, tal vez ha generado la situación para que yo reaccione. Hablábamos del ser reactivo. Y cuando estoy reaccionando, no estoy diciendo solamente una defensa a ultranza. Moshe Rabbenu
está desarrollando una midá, que es el atributo de ¿qué? Del tzedek, de la justicia. Dice, mira, ¿para qué le das tanto oro y plata? ¿No ves lo que pasó? Di Zaab, dai Zaab. Ellos con el oro dijeron, dai, basta, no quiero más, déjame tranquilo. Así le dijeron a su Dios. Duro, fuerte, pero es la realidad. Entonces, hambre de ver Rabbi Yanai, enseñaron en el Bet Midrash de Rabbi Yanai, enseña la Gemara de Berajot. Ein ari nohem mitoch kupa shel teven, ela mitoch kupa shel basar. Enseñaron en la casa de Rabbi Yanai, en la casa de estudios, perdón. Cuando el león ruge, no ruge porque tiene delante una caja o un recipiente con avena o espelta o trigo. El arí, el león ruge cuando tiene delante de sí un recipiente lleno de carne. Amar Rabbi Yohanan, enseñaba Rabbi Yohanan, Mashal le Adam echad sheyalo ben. Esto se asemeja al caso de una persona que tenía un hijo. Y el Hitzó sacó, lo bañó, lo perfumó, le puso los mejores aceites. Ejiló beishkau, le dio de comer, le dio de beber. Betará lo quisa al tzabaró y le colocó un colgante en su cuello. Beoshivó al petach shel zonot y lo puso en la puerta de un prostíbulo. Así dice Rabbi Yohanan. Maya aseo toa ben shelo yejeta. Pregunta la Gemara, dime, está limpio, está acicalado, le puso kiss, una bolsa de plata y lo pone en la puerta de un prostíbulo. ¿Ese hijo acaso no va a pecar? Fuerte, ¿no? La Gemara. Rabbi Yohanan. Entonces, así es como Moshe Rabbenu habló para defender a Israel. Amatzab garam laem. Las circunstancias fueron las que provocaron que el pueblo de Israel confeccionara el becerro de oro. Y esto es obviamente sensiblemente fuerte. A la mujer sotá, enseña la Torá, a la mujer que se ha desviado en principio de su camino, que su marido sospecha, y le investigaban, y le preguntaban. Dice la Gemara de Sotá, le decía al Cohen, Biti, hija mía, arbe yain no sé, arbe yain, arbe sejokose, arbe yaldutosa, arbe shechenim raim osim. El mucho vino es lo que provoca la mucha alegría, en el sentido de una alegría desvirtuada, cuando la persona está, obviamente, ya en un estado de alegría provocado por el vino. Muchas acciones infantiles también lo provoca y el incremento de vecinos negativos, malos, perversos, también lo hace. El Matzav está diciendo la Gemara, la situación es la que trae definitivamente a despertar en las personas aquellas cosas o buenas o lamentablemente totalmente malas. Y así entonces llegamos a la última sección de este apasionante Sha'ar, de esta puerta del conocimiento personal. Vamos a estudiar entonces por la refuá Shelema de nuestros queridos Susana y Raúl Lidman, Shoshana Batzalja y Reuben Ben Rachel, que Akadosh Baruj Hu les envía refuá Shelema a su refuá Tanefesh, su refuá Tanguf, la refuá espiritual de su alma y también la refuá por sobre todo de sus cuerpos.
¿Por qué pregunta Rav Wolbe, tenemos que esforzarnos tanto en tratar de comprender, de discernir nuestras acciones? ¿Por qué tenemos que esforzarnos tanto en establecer reglas de cómo reconocer las midot que se ocultan detrás de nuestros hechos y de nuestros métodos de acción? Y el Rab dice, porque la fuerza y la potencia del ser humano, todo ese potencial que está guardado en nosotros, y las midot y las virtudes, atributos o defectos se encuentran en nuestras almas en lo más profundo, en una gran profundidad. Y por sobre todas las cosas, la mayor parte de las veces, nosotros no estamos conscientes de ellas. Inclusive, aún prestando mucha atención, no logramos siempre descubrir esas midot que actúan dentro de nosotros y que influyen en nuestra acción permanente, si no vamos a ser personas un poquitito más sabias y encontrar caminos por los cuales discernir y distinguir esas midot. Y no solamente las midot son las que están ocultas de nuestros ojos, también todas aquellas cosas que generan una impresión determinada, un sello determinado. Todos aquellos pensamientos que no llegaron a ser expresados. Y entonces, todos sistemas completos de cuentas y de pensamientos que llenan lo más profundo de nuestro ser interior, sin que nosotros tengamos conciencia de los mismos. Ellos son los que están allí, en la profundidad de cada uno de nosotros, los que van dándole una orientación a nuestras acciones y lo que marca eventualmente nuestro vínculo, nuestro relacionamiento con nuestro medio. Ellos son los que, en última instancia, los que determinan si nosotros habremos de tener miedo o enojo, o tal vez una depresión y una toma de distancias, y nosotros desconocemos completamente el motivo verdadero para estos estados de ánimo. ¿Por qué estamos temerosos, un ataque de pánico? ¿Por qué estamos enojados, coléricos? ¿Por qué de repente sentimos que nada nos despierta el interés? Un estado depresivo, natural. O tomamos distancia de personas, de hechos, de situaciones, y la persona no sabe bien de qué se trata. Dice el Rab, y se pregunta en forma tan humana, tan sencilla, y eso es lo contundente de él, ¿no? ¿Cómo es posible penetrar esos intersticios, esos lugares tan profundos y poder tomar conciencia de lo que hay en nuestro corazón? Tenemos que detenernos un minuto sobre los fenómenos emocionales, que es imposible llamarla a ella con otro nombre, sino Panas Kesem. Dice, vamos a entendernos sobre un fenómeno emocional que no lo podemos llamar con otro nombre que no sea la linterna mágica. La linterna mágica. Dice, la fuerza de este fenómeno y por la fuerza de él vamos a poder detenernos en los procesos ocultos y en todo aquello que representa lo oculto de los secretos de nuestro corazón. Vaya, qué interesante. La Gemara del Yerushalmi, en este caso la versatilidad del Rab Wolbe
como los grandes sabios, ¿no? Que nos llevan de aquí para allí, y ese es el recurso de agradecimiento que le hemos dado a nuestros maestros en particular, ¿no? Agradecer a mis maestros en particular que nos llevaron a recorrer un mundo de derechas a izquierdas y de izquierdas a derechas, barriendo todo el plano del horizonte y poder estudiar las fuentes, poder conocer las fuentes, poder sentirnos con familiaridad en las fuentes. Eso no es saber todo, es saber ubicarse. Y cuando uno sabe ubicarse, entonces puede alcanzar el conocimiento. Y eso es lo que tratamos de transmitir a quienes nos rodean. Porque obviamente ya el Coelet dijo, ¿no? Saber todo es imposible, es una quimera. O sea, tampoco, aparte, saben, ¿no? Los seres humanos sufrimos de una condición que plantó el Kadosh Baruj Hu en nosotros, que es el olvido. Y si no fuera así, sería imposible vivir, por supuesto. Entonces, dice Moshe Rabenu, cuando se despida de Israel, Tzur y el Adetja Teshi, y el Adetja Teshi. El Todopoderoso, la roca te ha creado con la capacidad del olvido. Claro, Am Israel utilizó la capacidad del olvido para algo no necesario. Batishkach el Mejoleleka. Utilizaste el olvido para olvidarte de Dios. Bueno, ese es otro escenario paradójico. Pero nosotros, obviamente, decimos aquí el Panás Akesem, la linterna mágica. ¿Qué significa esta linterna mágica? Que permite revisar los vericuetos de la conciencia emocional, del corazón. Dice la Gemara de Yerushalmi P.A. La Gemara de Yerushalmi es la única Gemara que se ocupa de la parte de Zeraim, quiere decir de todo el primer modelo de la Mishnah, primer tratado que habla acerca de las plantaciones y las mitzvot relacionadas con la tierra de Israel, tema que no ha desarrollado el Babli, porque los Yehudim de Babel, los sabios de Babel, vivían en Babilonia, y las mitzvot de la tierra de Israel, por supuesto, no se cumplían. Pero el Yerushalmi sí trabaja. En el tratado de P.A., que habla del rincón que hay que dejar en el sadé, en el campo, dice, Kilo davar rekum mikem. Moshe Rabbeinu dice al pueblo judío, hablando de la Sagrada Torah, pues ella no es nada vacío entre vosotros. La Torah vacía, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede hablar del vacío? Entonces dice, Veim reku mikem urek. Entonces dice el Gemara, si esa Torah que tú denominas como vacía, no es vacía porque la Torah es vacía, Hasbe Shalom. Imreku, si está vacío de contenidos es por tu causa. Mikem, Urek. Quiere decir, cuando el ser humano llega a una instancia de reika, quiere decir de vacuidad total en la Torah, quiere decir cuando la persona, y le pasa mucho al Yehudí en particular, cuando no ve en la Torah ningún contenido o algo que lo genere un sentido de obligación y de pertenencia, tiene que saberse, la persona tiene que saber, perdón, que este es un punto de vacuidad en su ser interior, donde su linterna mágica interior le muestra como que ella se encuentra en la Torah. Que Iluhin imtzet Torah, ¿no? Marelo le muestra ese panasa Kesem, le dice, mira, tu vacío existencial está obviamente en la Torah. Entonces, de una u otra manera, ese vacío existencial le muestra a la persona que necesita esa linterna mágica para poder encontrarse dentro de sí mismo y su vacío. Por ejemplo, dice Rav Wolbe, presten atención.
Lamdan sheino osek bedvarim shebaregesh. Impactante. Una persona muy estudiosa, muy sabio, que no se ocupa de los temas emocionales. Cuando llega a la Agadá, al relato popular, a la cual necesariamente me tengo que llegar a la Agadá desde la perspectiva del Regesh, del sentimiento, de las emociones, entonces la saltea. Esa persona dice, esto es un cuento de niños, porque no ve en la Agadá nada que lo despierte, que lo mueva. Cuando una persona llega a ese punto en la Torá, tiene que saber que ahí se revela el punto de vacuidad dentro de sí. Y precisamente cuando puede trabajar profundamente en ese punto, entonces va a poder completar todo aquello que le falta. Impactante. Por eso el Maharal de Praga, siguiendo el camino del Rambam, hablaron tanto en defensa del Midrash y de lo que representa toda la Sagadot, las leyendas, los relatos que parecen pueriles, como Rabba Bar Barjana en la Gemara. Pero de cada relato de Rabba Bar Barjana hay un aprendizaje para la vida de hoy, de ayer y de mañana. Pero es impactante y digo impactante porque a mí me sacude en ese pensamiento el revólver que dice, mira, tú puedes ser lo más intelectual que hay, pero si no te dejas seducir y lograr despertar tu sensibilidad y tus emociones en el relato popular, es como que hemos tenido un punto de vacío en nuestra existencia. Segundo aspecto, en la Torah misma encontramos un proceso interior como este. Bateragenu behaolechem batomru besinat Hashem otanu otzianu meretz Mitzrayim latet otanu beyada emori leashmidem. Moshe Rabbeinu contaba a la generación que va a entrar a la tierra de Israel cómo los padres de ellos fueron los promotores de prácticamente su propio destino. Cuando ellos empezaron a murmurar en sus tiendas y dijeron, por el odio que Dios nos tiene a nosotros, nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos a nosotros en manos del Emorí, a fin de exterminarnos. ¿Quién lo dijo? Los padres de estos chicos que ahora van a entrar a conquistar la tierra. Moshe se los recuerda a los hijos. ¿Y en qué ocasión fue esto? Los Mergelim. Quiere decir cuando ya todo el mundo se negó a entrar a la tierra. Besinat Hashem otano. Por el odio que tenía Dios para con nosotros. ¡Wow! Dios me odia. Dice Rashid, Behu allá oebetchem. Rashid reacciona y pone en palabras de Moshe como la reacción y dice, pero Dios los amaba a vosotros. Abalatem sonimoto. Pero ustedes lo odiaban a él. Que vaya el perdón. Masha le dio tomar ma de belibja al rahamech, ma de belibi alach. Dice, como si una persona simple le dice a otro, ma de belibej al rahamech. Lo que tenés en tu corazón es tu compasión y amor. Ma de belibi alach. Lo que está en mi corazón sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de los hombres de la generación del desierto se había acumulado el odio muy fino contra Dios, de acuerdo a la fuerza de la kedushá de ellos, de la santidad de ellos. Jamás reconocieron ese fenómeno, porque nunca tuvieron conciencia de eso. Pero en la profundidad de sus almas, de sus corazones, en un lugar muy oculto de su conciencia, anidaba ese odio. Miren qué paradoja, ¿no? Una generación de conocimiento, de sabiduría, más grande que otra no hubo que esa generación del desierto.
la kedushá, santidad, y sin embargo anidaba esa midá negativa del odio. Y entonces dice Rab Volve, y he aquí que la linterna mágica interior les mostró a ellos lo que tenían en su corazón, pero al revés. Por eso, Mad Belibi, Alaj, lo que yo tengo en mi corazón sobre ti. Y dijeron que Kadosh Baruj Hu los odiaba a ellos. Eso es lo que salió. Eso es lo que buscó la linterna mágica. Ellos creyeron en eso y sufrieron a partir de eso un sufrimiento terrible. A ellos les parecía que ellos amaban. Ellos pensaban que amaban a Hashem Yitbaraj y que lo deseaban a Dios con todo su corazón. Solo que por algún motivo a Kadosh Baruj Hu ya no les daba esa inteligencia, sabiduría, no les procuraba a ellos esa sensación de empatía, y entonces ocultó su rostro de ellos y los juzgó para ser exterminados. Y entonces el mundo de esa generación de repente se ensombreció, se oscureció para ellos. Toda esa angustia, toda esa tristeza, toda esa sensación de vacío, toda esa desilusión tan profunda y terrible, todo ese temor a la muerte, era vanidad de vanidades, era completamente una ilusión. No había en ese escenario ni el odio de Dios y tampoco existía el peligro de la exterminación. Y Hashem Yitbaraj los amaba a ellos como siempre, un amor absolutamente completo. Solamente la linterna mágica interior hay aquí, que les reveló a ellos ese odio oculto en lo más profundo de su corazón, por fuera de ellos. Y como obviamente Be'efech Meduyah, y lo opuesto absolutamente, Made Belibej al Rahamej, lo que tenés en tu corazón es tu sentimiento. Tercer escenario, fuerte. Fue establecido para el Halajá en el capítulo 19 de Isurei Bi'ah, Harambam, las relaciones prohibidas, la Halajá 17. Bejol aposeret ha'acherim tamid kimon shenoten shemetz. Toda aquella persona que habla negativamente de los demás, por ejemplo, que habla de que tal familia tiene esta situación, o que habla de personas individuales y dicen que son mamzerim, que son bastardos, que sus padres obviamente no lo tuvieron en Kedushá. Josheshim lo shema mamzeru. Esa persona que se dedica a hablar pestes de los demás, hay que tener temor de que él mismo sea un mamzer. Y si dice que son abadim, que esa toda gente son hijos de esclavos o esclavos, se sospecha de que él mismo sea un esclavo. Shekola posel, memumó posel. La regla de oro es Kola posel, memumó posel. Todo aquel que está marcando tu parte negativa, está marcando su parte negativa. Kola posel. Todo aquel que dice, este no, memumó posel. Así dice la Gemara de Kiddushin. Por supuesto, dice Rab Volve, lo yada posela de al momo, por supuesto. La persona nunca sabe sus déficits, su mismo vacío, porque si lo sabría y lo recordaría, entonces se evitaría de mencionarlo o de decirlo sobre otros, para que de esa manera, si yo hablo mal de ese otro, se estaría descubriendo mi propia verdad, mi propia vergüenza, o que nunca supo, o que lo olvidó para siempre, o que nunca tuvo conciencia
de aquellas cosas en las cuales la persona falla. Pero en los recónditos espacios de su corazón, en las capas más profundas de su alma, el defecto que tenemos cada uno de nosotros, no pasa inadvertido, no se olvide. Y es ahí cuando la linterna mágica interior justo viene e ilumina ese punto de defecto que tenemos y lo refleja hacia afuera. Lo pone en pantalla gigante. ¿Para qué? Cuando yo hablo mal de los demás. Cola posel, vemos mo posel. Hay que tener mucho cuidado, dice el Rab. Por eso vamos a concluir la semana que viene, Bezrat Hashem, todo este escenario del Da'at Atzmenu, que creo es muy propicio y muy especial, ante todo y por sobre todo, para lo que representa el mes de Elul. Y que tengamos entonces un excelente trabajo y a ver si le permitimos a esa linterna mágica, ¿no?, que formaba parte de algún relato de mi infancia y de alguna cosita que se vendía como linterna mágica también. Seguramente los que pertenecemos a esa época lo recordamos, no ustedes que son todos jóvenes, pero seguramente la linterna mágica estaba presente. Bueno, quiera Dios que la podamos tener para requisar, para hurgar los lugares más profundos de la existencia, ahora que se avecina la llegada de un nuevo año. Que tengamos Jodesh Tov. Shabbat Shalom Umeborach. Muchas gracias por acompañarnos y que Akadosh Baruj Hu envíe su verajá cada día y fundamentalmente su verajá doble en este Shabbat. Gracias a todos, bienvenidos y que tengamos mucha verajá. Estamos muy bien. Gracias.